Bueno, entonces hoy vamos a hablar del sistema de casas. Para los que son nuevos en el canal, este es un canal sobre la expansión de la conciencia, el despertar espiritual y la medicina del futuro. Es una matriz que complementa la de los planetas y los signos. O sea, nosotros ahora estamos aprendiendo el vocabulario de este lenguaje sagrado. Parte del vocabulario son los planetas, los signos y el sistema de casas. Entonces, las casas hacen que la energía de los planetas encarnen en una serie de experiencias. O sea, van a ser como escenarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo experimentar la expansión jupiteriana, ya sea en el ámbito o en el escenario de la familia, en el dinero, en los amigos o en el pensamiento. La división en 12 grandes tipos de experiencias no es fácil para el hemisferio izquierdo del cerebro. Hablamos mucho de las diferencias entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Solo puede comprenderse desde el punto de vista energético que los hermanos, los viajes cortos y las comunicaciones son experiencias de una misma casa. ¿Ok? Esto es lo que hace el lenguaje sagrado, ¿no? Yo te lo he repetido mucho en los vivos. Tiene que ver con esta matrix zodiacal de las energías que ordena las experiencias de otra manera. Es un esfuerzo que hay que hacer, aunque el hemisferio izquierdo patalee un poco. Finalmente logrará impregnar. Una vez que estén más entregados a la significación astrológica, esto va a salir solo. Entonces, esto va a salir solo. Es como, de alguna manera, la meditación, ¿no? La meditación es ingresar en un punto en el hemisferio derecho del cerebro y luego uno saca ciertas conclusiones decodificadas en el hemisferio izquierdo. Si alguien, por el contrario, quisiera recordar de memoria todo lo que cada una casa implica, o sea, lo que cada casa implica, se podría volver loco, porque es como esos cajones donde podés encontrar de todo, sin considerar que desde el punto de vista lógico no se entiende por qué una cosa va con la otra. Desde el punto de vista astrológico se opera de otra manera. Se pesca, se resuena, se intuye la energía que está por detrás y a partir de ella se deduce naturalmente el contenido de cada casa. Como las casas son experiencias, necesitamos tangibilidad. Y en ese sentido, la casa 1 y la casa 12 son las más difíciles de comprender, porque no hay forma. Podríamos decir que la casa 1 tiene una analogía con Aries, la casa 1 tiene una analogía con Aries y la casa 12 una analogía con Piscis. Aunque el sistema de casas nos está hablando acerca de cómo la energía toma forma. En estas dos casas hay un mínimo de forma y un máximo de energía. Por eso son más difíciles de comprender. En ninguna de estas dos casas queda claro en qué está formando forma mi energía. En la 12 tenemos el efecto pisciano, todo se va disolviendo, y en la 1 el efecto ariano, todo se va manifestando. La manifestación y la disolución, el comienzo y el cierre. Vimos también que es muy distinto lo que ocurre con la energía del Sol. Los soles no tienen destino. El Sol nos conecta con una sensación innata acerca de nuestra propia energía. Que algo tenga destino significa que la conciencia tarda mucho tiempo en descubrirse a sí misma.
O sea, los ascendentes traen destino, las casas traen destino. Bueno, vamos a ir a la casa 2. En la casa 2, por supuesto, hay una analogía con Tauro. Entonces habrá mucha mayor objetividad y habrá mucha mayor masa. Las experiencias de esta casa nos hacen comprender cómo la energía se convierte en materia. Este es el tema de la casa 2. Si reflexionamos acerca del dinero, que es el principal significador de la casa 2, podremos entender un poco mejor de qué se trata. Ahí dicen Tauro presente. Bueno, la casa 2 tiene que ver con Tauro. O sea, tiene una analogía, ¿no? Entonces, lo que está ligado al dinero y a los fenómenos económicos es profundamente un proceso de materialización, o sea, energía que se convierte fácilmente en materia. En lo profundo, por lo tanto, esta casa se podría decir que es mágica. Esta es el área donde nos experimentamos a nosotros mismos como magos, o sea, como materializadores. Podemos llevar la energía hasta el plano físico material. Como verán, la dimensión de esta casa tiene bastante más que ver que con el dinero, como se la define habitualmente. Es el dinero, sí, y los recursos económicos y nuestra relación con lo material, pero hay más. En realidad, aquí se concentran todos nuestros recursos para poder materializar. En esta casa podemos ver, en consecuencia, la situación material de una persona, de qué manera disfruta del dinero, qué tipo de tendencias puede tener para materializar, pero además tenemos que leer aquí que con qué cualidad esa persona materialice. O sea, la cualidad la va a dar el signo. ¿Se entiende? Acá ya estamos mezclando planetas, signos y casas. Al principio miramos la casa esperando que nos diga qué es lo que le pasa a la persona, o sea, dónde experimentará cierta cualidad. Vamos a poner un ejemplo. Saturno en casa 2. Entonces diremos que esta persona experimenta en el área del dinero y la materialización la cualidad saturnina. Después hay que ver en qué signo está Saturno. O sea, tenemos que distinguir entre tipos de experiencia y cualidad. Lo primero que vemos en una casa es a través de qué área de experiencia descubrimos cierta cualidad. Entonces, en este ejemplo, la cualidad del límite será experimentada en relación a los recursos. Además del límite, sabemos que las cualidades de lo saturnino también significan estructura, ley, paciencia, tiempo, estabilización, prudencia. Entonces, en el ejemplo que dimos, todas estas cualidades serán experimentadas a través de los recursos. Entonces, lo lógico es que teniendo a Saturno en casa 2, la plata no provenga de sacarse la lotería, porque de esa manera no sería probable experimentar el tiempo a través de los recursos. Eso no quiere decir que la persona no llegue a tener dinero. Puede tener millones, pero será seguramente eso que se llama una fortuna amasada en el tiempo. El tema del tiempo es importante con Saturno. Entonces podemos inferir que esta persona pasará por distintas dificultades en los recursos, pero aquellas variarán en peso e intensidad de acuerdo a cuál sea su relación con Saturno. Cuanto más saturnina sea la persona, menos problemas tendrá con los recursos. Pero si a esa misma persona el límite le cuesta mucho,
lo tendrá que experimentar a través de estos. Los recursos serán su Saturno, o sea, algo frustrante, irritante, restrictivo. Ahora, si la persona comienza a entender que solo obtiene sus recursos trabajando y comienza a gustarle y a sentirse conforme con su modalidad de materializar, por ejemplo, invirtiendo en bienes inmobiliarios, algo seguro, ¿no? Y no especulaciones riesgosas. Igual, por supuesto que la seguridad total no existe. Pero bueno, dentro de las inversiones se podría decir que hay más seguridad en ese tipo de bienes que en las operaciones de la bolsa, ¿no? Cuando ese Saturno era un enemigo, materializaba con problemas. Cuando se dio cuenta que ese Saturno era él mismo, los resultados cambiaron. O sea, hay que amigarse con Saturno. Hay que amigarse con las energías que tienen que ver con uno. Si soy una persona prudente, previsora, que nunca me excedo en los gastos, que hago planes a largo plazo e invierto en este tipo de bienes y no gasto, acumulo y soy ahorrativo, aquí estoy poniendo límites a la salida del dinero. O sea, no se pierde energía, se materializa a través de la concentración. ¿Se acuerdan que con Saturno hablamos mucho de la concentración? Se compra barato y se vende caro. Si en vez de tener Saturno en casa 2 uno tuviera Júpiter, por ejemplo, vamos a comprar caro y vender barato. Total siempre va a haber, hay abundancia. Bueno, casa 3. La casa 2, que tenía que ver con la materialización, acá en Géminis tenemos un montón de probabilidades. Acá nos vamos a remitir a los vínculos más inmediatos, a la forma como los establecemos y a esa energía que siempre está en nuestro entorno. Entonces, el ejemplo más inmediato van a ser los hermanos. También pueden ser los primos y los parientes que no sean el padre, la madre y los abuelos. Los vecinos también van a aparecer acá. Y esos amigos que no fueron elegidos. Por ejemplo, los que se sentaron al lado de uno en el primer día de colegio. Y hoy, por supuesto, pueden seguir tomando mate todos los días. Ese tipo de vínculo es geminiano, de la casa 3. Bueno, acá también se van a ver los aprendizajes, los estudios, nuestra manera de razonar y de comunicarnos. La comunicación va desde nuestra relación con el servicio del celular hasta la facilidad o dificultad para hablar o escribir. También los viajes y desplazamientos, los movimientos cortos. Suele decirse que la casa 3 son viajes cortos y la casa 9 son los viajes largos. Siempre vamos a ver a la astrología en polaridad, en oposición, la casa 3 y la casa 9, antes veíamos la casa 2 y la casa 8, y así sucesivamente. La casa 3 indica, más allá de los kilómetros, los desplazamientos no significativos, y la 9 los significativos. O sea, un viaje, ¿no?, donde se produce una síntesis del sentido, una búsqueda, es un viaje de casa 9, o radicarse en el extranjero, por ejemplo. En cambio, un viaje de negocios a, no sé, a Estados Unidos, por decirte algo, tiene que ver más con un viaje de casa 3. Vamos a seguir con el ejemplo de Saturno. ¿Qué pasa con un Saturno en casa 3? Esto le va a dar como una restricción y límite desde los hermanos. Limita los viajes, a la comunicación. Acuérdense que Saturno
O sea, en la casa donde está Saturno siempre uno va a vivir los límites. Podría ocurrir, por ejemplo, que no tuviera hermanos, o que algún hermano mayor pase como una especie de aplomo, ¿no?, sobre la cabeza de uno, como que lo limite, o que haya tenido que encargarse de sus hermanos con su propia responsabilidad. La responsabilidad tiene que ver con Saturno también. Entonces, acá se ve cómo puede funcionar desde los dos lados, ¿no? No hay una lectura única. Ahora vamos a suponer que una persona tiene Saturno en 3 y ustedes, como astrólogos, se hagan los cancheritos, ¿no? Y le digan, bueno, es muy probable que no tengas hermanos. Y por ahí esa persona le contesta que sí, que tiene. Pero puede decir, sí, tengo 7 hermanos a cargo. Entonces es lo mismo. Es la misma energía. Por eso esto no se estudia de memoria. Hay que incorporarlo. Con Saturno en 3 la mente puede ser lenta, pero también de tipo científico, amante del pensamiento profundo. Y en cuanto a los viajes, siempre conviene llevarse una rueda de auxilio de más, por las dudas. A partir del cómo resultan mis viajes cortos, puedo deducir cuál es mi vínculo con mis hermanos. Esta es la magia de la astrología. Vamos a ver la casa 4 relacionada a Cáncer. Entonces los temas aquí van a ser la madre, la familia, la casa, el clan, la pertenencia, las tradiciones. Esta va a ser la cunita de nuestra vida, nuestra base, aquello que nos sostiene y aquello de lo que provenimos genéticamente. Acá también está el modo de hacer casa, de hacer familia, abuelos, antepasados, el lazo con la tradición y la patria. Entonces, en última instancia, debido a la gran riqueza y profundidad de esta casa, tenemos nuestra relación con el tronco cultural del que provenimos, lo que nos da identidad desde una pertenencia histórica. Entre ciertos astrólogos existe una polémica porque algunos ven a la casa 4 como el padre y a la casa 10 como la madre. Pero bueno, acá estamos viendo la casa 4 como la madre y el entorno familiar. De todas maneras es lo mismo porque acuérdense que a la astrología había que verla como una polaridad. Casa 4, casa 10. Antes dijimos casa 3, casa 9. Entonces, por supuesto, a ver, es mucho más obvio desde lo simbólico que la casa 4 esté más relacionada a lo uterino que a la salida al mundo, que sería la casa 10. Por eso se relaciona con la madre, ¿no? De todas maneras, también se podría ver al revés, porque el padre y la madre son una estructura. Para el hijo, la vivencia psíquica de ambos es global. No hay un espacio intermedio. No es una cosa aleatoria. Y dado que es una estructura, esto es un problema de figura barra fondo. Entonces, en última instancia, es válido resaltar ciertos rasgos como maternos y otros como paternos. Y otros lo harán al revés. Tengo Saturno en casa 4 y nada en casa 9, por eso nunca me fui a vivir a otro país. Ja, ja, ja. Bueno, eso lo vamos a hablar en el Zoom, Rochi, con las cartas de cada uno para que se pueda entender más. Entonces, de a poco nos vamos a ir acostumbrando a vincular las casas con los planetas que las rigen. La Luna, por lo tanto, nos da información también sobre nuestra casa 4, así como Mercurio acerca de la casa 3. Algunos aspectos de Venus acerca de la casa 2 y así sucesivamente. Claro, Saturno en casa 4 de alguna manera puede dar como una especie de vivencia de jaula, sensación de frío, de poco afecto. Entonces podría generar una especie de carga de cierta agresividad interna.
De todas maneras hay que ver toda la carta, porque por ahí una persona puede tener esto y no sentirse de esta manera, ¿no? Bueno, casa 5 que está asociada a Leo. La casa 5 nos remite a aquellas actividades en las cuales ponemos el corazón. Nos jugamos el todo. Lleva a la creatividad, a la autoexpresión y, por supuesto, a los hijos, que son la expresión de los padres. La creatividad también se puede ver en la casa 11, ¿se acuerdan? La polaridad que dijimos, la casa 5 y la casa 11. Pero es como más impersonal. Acá podemos hablar más de autoexpresión. Es necesario el autorreconocimiento, ser valorado por lo que se expresa. Como está ligado al corazón, los sentimientos se ligan con esta casa. Y por eso acá se van a ver los famosos romances. En lo profundo refleja el tipo de vínculo que necesitamos para reconocernos a nosotros mismos. Los vínculos afectivos del tipo narcisista, no de amor en el sentido de la complementariedad, que eso tiene que ver más con la casa 7, sino por confirmación de la identidad. Por ejemplo, un Venus en casa 5. Si un Venus en casa 5 solamente se expresa en los hijos, queda proyectado en ellos todo lo referente a la femineidad, a la armonía, al arte. ¿Se entiende? O sea, si uno lo proyecta, porque es común por ahí proyectar la energía que uno tiene en esa casa en los hijos. Puede dar hijas mujeres, hijos artistas, tener una excelente relación con los hijos. ¿Qué pasa con Saturno si siguiéramos con el mismo ejemplo? ¿Cómo se lo imaginan? Saturno en casa 5 es poca fecundidad. Hay un límite ahí. Poca autoexpresión. Después si entramos en un terreno más psicológico puede haber mucha sensación de autocrítica o que el otro me critica, me juzga. La casa 6 está asociada a Virgo. Entonces, acá vamos a experimentar profundamente lo funcional, los sistemas. Es una casa donde nos descubrimos como funcional, mientras en la 5 éramos dramáticamente protagónicos, en la 6 somos obreros de una construcción colectiva. Aquí descubrimos cómo nuestra creatividad personal es funcional en relación a todo un sistema, que es lo que podríamos llamar trabajo. Entonces, casi siempre en la casa 6 se dice trabajo y servicio. Acá hay mucha utilidad, la sensación de sentirse útil. Acá vamos a encontrar también como sistema a nuestro cuerpo, para ver el funcionamiento del mismo. Si quisiéramos ver cómo está funcionando, vamos a ir a la casa 6. Si los planetas que la van a ocupar tienen posiciones difíciles, nos indicarán disfunciones en algún punto de algún órgano o de la salud. Siendo una casa que indica cómo podemos ser útiles, o sea, cómo podemos trabajar, se la debe vincular con la casa 2, con la que también veíamos temas vocacionales. ¿Se entiende? Acá empezamos con la vinculación. La casa 2 indica cómo se puede materializar y la 6 cómo se puede ser útil. Esto significa que algunos temas solo pueden verse a través de una relación entre casas. Entonces, a ver, sigamos con el ejemplo de Saturno. ¿Qué sería Saturno en 6? Por el contrario, nos hace experimentar la restricción en estas mismas áreas. La persona desarrolla su Saturno trabajando, siendo útil. Pero esto puede dar la sensación de que cada trabajo conseguido es un aburrimiento o una limitación total. La clave acá va a ser que la persona se estructura trabajando. Entonces, si con esta posición planetaria la persona no trabaja, hay un problema porque no se descarta que el límite que le dará luego la estructura se le vaya a la salud
y deba aprenderlo a través de una enfermedad. Acá es cuando hablamos del destino, ¿no? En líneas generales, las personas con Saturno en casa 6 no aman trabajar. Pero es común, ya que lo que menos queremos es la posición de Saturno. Siempre en donde esté Saturno, o sea, en la casa que esté Saturno, uno no va a querer vivir mucho esa experiencia.